última, quiero que me digan qué números ven dentro de esos círculos. Yo lastimosamente no veo ningún número porque sufro de daltonismo. Si tampoco ves o te dificulta ver, quédate en el video, porque posiblemente tenés un problema. Pero te voy a dar la solución. Y si ves los números, también quédate para conocer nuestro mundo. Somos de todos los colores, daltónico, traduciendo la voz, la realidad. Antes de decir nada, quiero aclarar que el daltonismo no tiene nada que ver con ver bien o ver mal. Yo toda mi vida vi bien de lejos y de cerca. No es una forma de ceguera, sino una deficiencia a la hora de ver colores. Y editando me acabo de dar cuenta que al abrir el pincel con la boca, manché mis labios. Para darles una idea, cuando era pequeño, mamá tenía que ponerle nombre a mis colores. Al lápiz rojo una etiqueta que diga rojo, al lápiz verde una etiqueta que diga verde y así sucesivamente. En fin, ¿cómo afecta esto? No les voy a hablar en idioma técnico porque no soy profesional, así que les voy a hablar desde mi experiencia. Principalmente afectan las tonalidades y en algunos colores. Por ejemplo, imagínate que te pidan tomates rojos y que traigas tomates verdes, o que te pidan bananas amarillas y les traigas verdes. Parece un chiste, pero es así. Por ejemplo, me resulta muy difícil diferenciar tres grupos de colores. El primer grupo es el azul, celeste, lila, fucsia y violeta. En resumen, para mí son la misma cosa, no le encuentro diferencia. El siguiente grupo es el rojo, verde y marrón. No sé diferenciar. Y por último, el amarillo, naranja y dorado. Y la gran pregunta es: ¿cómo te afecta esto en el día a día? Bueno, una vez por ejemplo estuve editando casi 30 minutos una foto y cuando terminé le mostré a Cristian. Obviamente yo orgulloso de mi obra de arte y de repente Cristian me dice lo siguiente: boludo, ¿qué carajo hiciste con el color? Nuestra piel está amarilla. O por ejemplo jugando juegos que tengan que ver con colores. Uno, Ludo, Fortnite, PUBG Mobile, entre otros. Pero bueno, para que entiendan mejor de qué se trata esto, el día de hoy vamos a hacer un test para daltónicos. Así que posiblemente hoy más de uno va a descubrir que tiene problemas con los colores. Pero tranquilos, porque al final del video van a tener la solución en la palma de la mano. Bueno, la cosa es así: en estos círculos me van a mostrar números y en base a lo que vea tengo que marcar a la derecha. Ni yo entendí lo que dije. Obviamente van a haber números que yo no veo, pero ustedes sí. Así que ahora se pueden reír, comentar el número que yo no vi o lo que sea. En fin, ahí vamos. Bueno, creo que tengo 5 segundos o si no cambia de número. En fin, 4, 6, 1. Está fácil. Uf. Creo que es un 4. No estoy seguro. 7. Otro 4. Acá, bueno, acá no veo nada. No veo nada. Nada. Creo que es un 7. Un 3 creo, apenas veo. Un 7 o un 9 o un 2 puede ser. La verdad que no estoy seguro. No veo nada, nada. Veo un círculo con colores. Un 2. Un 9. Un 9 creo. Un nada. Tampoco veo nada. Creo que es un 8 o un 3. No estoy seguro. Tampoco veo nada. No. Un 4, ese sí veo muy bien. Y terminamos. Bueno, entonces según el test tengo Deuta, que ya vamos a ver qué significa. Y la gravedad es strong, o sea, fuerte. Y según fuentes oficiales existen 3 tipos de daltonismo y se ven así: protanopía, deuteranopía y tritanopía. Y lo más confuso de esto es que dentro de estas categorías también hay daltónicos leves y daltónicos graves. Pero bueno, ¿hay solución? Hay solución. Y como les comenté, la solución está en la palma de sus manos ahora mismo, en esta página que se llama Enchroma. Básicamente es la página más fiable para comprar lentes para daltónicos. Lastimosamente tiene un precio un poco elevado. Puede alcanzar los 2,5 millones de guaraníes o un poco menos. Una cosa que les voy a decir es que esta página tiene este test. Pero si quieren algo más protocolar, les sugiero lo siguiente: obviamente visitar un profesional, porque muchas veces esto puede variar por el tipo de pantalla, la calibración del color, etcétera, etcétera. Así que nada, mencioná a 32 amigos en este video y compartí, qué sé yo, de por ahí alguno es daltónico y le ayudas. Somos de todos los colores, daltónicos, traduciendo la voz, la realidad. Sí, ya.